Y al principio de todo, un niño llamado Watari y dos compañeros se acercan a Watari e intentan convencerlo de unirse a uno de los clubes escolares. Sin embargo, Watari les recuerda a los chicos que debe cuidar de su hermana menor en casa. Dicho esto, los deja solos. En ese momento, los dos compañeros notan algo extraño en Watari. Después de todo, siempre usa la misma excusa para todo. Además, uno de los chicos comenta que Watari ha estado con su hermana todo el tiempo desde que se cambió a esa escuela, lo que le hace creer que tiene un complejo con ella. Mientras caminaba por los pasillos de la escuela, Tokui se acercó a Watari y le pidió hablar un momento. En ese momento, el chico lo invitó a unirse a un grupo aún no definido. Al oír esto, Watari usó la misma excusa de siempre: debía cuidar de su hermana. Entonces, Ishihara, una chica que le gustaba, lo invitó a participar en la reunión estudiantil, pero Watari siguió rechazando las invitaciones de sus compañeros. Ante esto, Ishihara les recordó que su casa estaba cerca, así que decidió ir a su casa a dejar las notas de la reunión. Al llegar a casa, Watari comenta que su vida gira en torno a su hermana menor, Suzu, así que le prepara algo de comer. De repente, se le acerca Tamayo, su tía, quien entra en la cocina sin saludar a nadie. Además, Tamayo empieza a molestar a Watari, diciendo que se parece mucho a su padre, a diferencia de Suzu, quien tuvo la suerte de parecerse más a su madre. Dicho esto, le da a Watari su paga y le sugiere que use el dinero para hacerle un regalo a Suzu, ya que hoy es su cumpleaños. Tras darle su paga, Tamayo le da la espalda y, con una mirada traicionera, dice que se siente como si le estuviera dando la paga a un hermano mayor. Al oír esto, Watari empieza a sentirse extraño con ella, pero le agradece el dinero que recibió, y a la hora de dormir, Watari recuerda que su tía es realmente muy misteriosa, pues aunque es ama de casa, pasa la mayor parte del día encerrada en su habitación y nunca sale a trabajar. Al día siguiente, Suzu lo busca y le pide a Watari que la ayude a peinarse. Él se ofrece a ayudarla ese día, pero le pide que no dependa de él para todo. Al oír esto, Suzu replica que la cuidará hasta que sea muy mayor, pues al fin y al cabo, son los únicos miembros vivos de la familia. Al oír esto, Watari recuerda que sus padres murieron hace 2 años, por lo que él y su hermana Suzu tuvieron que abandonar la residencia donde vivían en Shinshu. Desde entonces, han vivido en casas de varios familiares, hasta llegar a casa de su tía Tamayo, que vive en las afueras de Tokio. Y mientras él está allí pensando en la vida, Suzu se da cuenta de que la está retrasando y le pide que vaya a peinarla enseguida. De camino a la escuela, Watari le promete a Suzu un regalo en cuanto salga, así que le pide que vaya directo a casa después de clase. Al llegar, Watari vuelve a hablar con Ishihara y se sonroja, admirando su belleza. Sin embargo, Tokui le aconseja que se olvide de ella si le gusta. Al oír esto, Watari coincide y dice que Ishihara es demasiado fácil de manipular para él. Tokui, por su parte, recuerda a una chica guapa que se cambió a la clase contigua a la suya y, según ha oído, se llama Tachibana Satsuki. Y bueno, en otro momento, Watari conoce a la chica y empieza a irritarse, recordando las cosas malas que ha hecho, como cuando destruyó el jardín del colegio. Y al ver que él la recuerda, Satsuki se vuelve feliz y dice que lo ha estado siguiendo desde que se transfirió a esa escuela. En cuanto a él, Watari le deja claro que no la ha perdonado desde que destruyó el jardín de la escuela hace años. Al oír esto, Satsuki ignora su frustración por el incidente y dice que quiere hablar con él sobre algo muy importante, pero, igual que antes, Watari se excusa diciendo que está ocupado. Ante esto, Satsuki lo llama imbécil y dice que antes era más amable con ella. Él replica, diciendo que ella fue quien desapareció de la nada. Al oír esto, Satsuki se le tira a la espalda y lo abraza, diciendo que solo lo dejará ir después de que haya escuchado todo lo que tiene que decir. Mientras tanto, Suzu regresa a casa después de la escuela y en el camino piensa en qué pedir como regalo, hasta que pasa por una familia regando su jardín y después de ver esto, finalmente decide qué regalo pedirá, hasta que de repente, Watari corre a su lado y la agarra por la camisa, apurado por escapar de allí. En ese momento, Satsuki aparece justo después, corriendo detrás de Watari, pero al final, Watari logra escapar de la chica a tiempo. En cuanto a Suzu, deja pasar el incidente y dice que estaba pensando qué regalo pedir y decidió que quiere tener un jardín. Al oír esto, Watari deduce que no entendió bien su petición. Sin embargo, Suzu se da cuenta de que quiere tener un jardín. Le explica que ese regalo no se puede conceder, pues necesitarían tierra para cultivarlo. Cuando él dice que no puede comprar lo que pidió, Suzu se enfada y recuerda que le dijo que le compraría cualquier cosa.
casa, incluso si fuera cara. De repente, Tamayo se les acerca, emanando un aura aterradora, y les dice que pueden usar su patio trasero para hacer un huerto. Al llegar, Watari nota que el patio trasero está peor de lo que imaginaba, pero decide intentar plantar algo allí de todos modos. Pero antes de que puedan empezar, Satsuki se les acerca. Mientras tanto, Ishihara busca la casa de Watari para entregarle los informes de la reunión que tuvo con los demás estudiantes. Al regresar con Watari, se sorprende al ver a Satsuki allí y le pregunta qué quiere. Ella le recuerda que necesita hablar con él, pero Watari se enfada y dice que su único objetivo en ese momento es vivir una vida normal con su hermana. Al verlo en ese estado, Satsuki lo besa para intentar convencerlo de que hable con ella. De repente, Ishihara llega al lugar y lo primero que ve es a Watari y a Satsuki besándose. A pesar de la vergonzosa situación, Watari empieza a disfrutar del momento, hasta que, de repente, se desmaya y despierta en su habitación. Entonces, Tamayo se acerca a él, irritada, y le dice que si lo vuelve a ver coqueteando en su jardín, lo echará. Y en cuanto a Suzu, también se muestra irritada con Watari, y dice que puede limpiar el jardín sola, mientras él sigue besándose con Satsuki. Mientras tanto, en la escuela, Ishihara sigue pensando en lo que vio el día Serval anterior, y deduce que Watari y Satsuki están saliendo. De repente, Watari se acerca a ella, y se disculpa por no haber ido a la reunión el día anterior. Sin embargo, Ishihara se disculpa, diciendo que fue ella la responsable de no haber traído las notas, como había prometido. Pero Watari, por su parte, deja claro que tampoco podrá asistir a la próxima reunión, pues, después de todo, debe cuidar de su hermana. Y al ver que es un hermano presente en la vida de Suzu, Ishihara siente envidia de la chica, pues, según ella, su hermano mayor no le ha hablado en mucho tiempo. Y al oír esto, Watari dice que su hermano tiene que suerte tenerla como hermana. De repente, Satsuki aparece detrás de él, llamándolo, y empieza a tocarle los pechos a Ishihara, diciendo que, al parecer, a Watari le gustan las mujeres con pechos grandes, como los de Ishihara. Al ver a Satsuki haciendo esto, Watari huye del lugar llevándosela consigo. Satsuki aprovecha que está sola con él y le devuelve un testículo hinchado que le había quitado 6 años atrás. Al oír esto, Watari recuerda el día en que conoció a Satsuki. En ese momento empezaron a hablar, hasta que de repente empezaron a verse con más frecuencia. Pero, de repente, Satsuki destruyó todo el jardín de la familia Watari y huyó del lugar, sin volver a hablar con él. Y aunque han pasado muchos años, Satsuki dice que no tiene intención de hablar de por qué lo hizo, y al mismo tiempo, entiende que no puede esperar su perdón pronto. Sin embargo, Satsuki dice que realmente lamenta lo que hizo. Sin embargo, Watari le recuerda que además de lo que pasó con el jardín, también lo besó delante de su hermana menor, algo que empeoró aún más la situación. Dicho esto, le pregunta qué quiere exactamente de él, y al ver que todavía no se ha dado cuenta, Satsuki decide dejar pasar esta conversación, y al salir de la escuela, Watari nota que Ishihara pasó toda la clase evitando hacer contacto visual con él, algo que arruinó su día, porque Ishihara siempre había sido su mayor consuelo durante la escuela secundaria. Pero todo se arruinó por las acciones de Satsuki. De repente, Watari se encuentra cara a cara con Satsuki, quien lleva a Suzu con ella. Nota un moretón en la pierna de Satsuki y comienza a amenazarla con el moretón, ya que cree que le ha hecho algo malo a su hermana. Sin embargo, ella suelta a Suzu sin causar ninguna conmoción. La hermana de Watari corre hacia él para abrazarlo, y se alegra de ver que realmente la ama tanto. Sin embargo, lo tranquiliza, diciendo que Satsuki solo la llevaba en brazos después de que ella cayera al suelo torpemente. Además, Suzu dice que logró convencer a Satsuki para que los ayudara en el jardín. Al escuchar esto, Watari se queda confundido, ya que pensó que a Suzu no le gustaba verlo con otras chicas. Suzu dice que aún piensa así, pero que no ve ningún problema en que Watari se quede al lado de Satsuki, ya que Suzu recordó que ella era la chica que vivía en su antigua casa. Al día siguiente, Ishihara llama a Watari para que la ayude con las compras necesarias para la obra de la escuela, ya que los miembros de su grupo no podrán participar en las tareas ese día. Watari decide hacer una excepción con ella, y mientras compran, Ishihara se arma de valor y le pregunta si está saliendo con Satsuki. Al oír esto, Watari se sorprende por la repentina pregunta y dice que pasan mucho tiempo juntos, simplemente porque se conocen desde la infancia. Al salir de la tienda,
tienda. Suzu se acerca a Watari e Ishihara. Esta empieza a irritarse de nuevo con él, pues lo malinterpreta todo y deduce que tiene una cita con Ishihara, así que la tranquiliza regalándole un peluche azul. En cuanto llegan a casa, Suzu corre hacia Tamayo para mostrarle el regalo que acaba de recibir. Watari, por su parte, va al jardín a ver si encuentra a Satsuki y, al llegar, nota que el jardín está más limpio que antes. Ante esto, Satsuki dice que solo cumplió su promesa de ayudarlo con el jardín. Dicho esto, empieza a quitarse la ropa para cambiarse y le pide que mire hacia otro lado mientras lo hace. Sin embargo, Watari intenta impedir que se desnude ahí mismo, pero en medio de los empujones, ambos caen al suelo juntos. Justo en ese momento, Tamayo acude al lugar y se enfada al ver que Watari ha desobedecido la orden que le había dado de no besarse con Satsuki en su jardín. Después de destruir una vez más la reputación de Naoto y su tía, Satsuki se disculpa y dice que le explicará la situación a Tamayo, pero al oír esto, Naoto le dice que mejor se calle, ya que ir con su tía en ese estado solo empeorará las cosas. De repente, Suzu se acerca y les pregunta si les pasa algo. Naoto decide llevarla a dar un paseo y Sasuke, en cuanto a él, le dice que se vaya a casa antes de que oscurezca, pero en lugar de obedecer, decide seguirlo en su paseo con Suzu. Satsuki dice entonces que su casa está de camino, así que aprovecha la oportunidad para acompañarlos. Sin embargo, al oír esta excusa tan poco convincente, Naoto le recuerda que su casa está en otra dirección. En cuanto a él, Naoto dice que tendrá que mudarse de nuevo, dada la ira que expresó su tía al verlo traicionar su confianza 2 veces. Y aunque lo están echando de su casa, Naoto dice que esperaba que ocurriera en algún momento. Al oír esto, Satsuki le pregunta por qué se mudó con su tía. Sin embargo, al verla querer saber algo tan personal, Naoto la interrumpe, diciendo que no es asunto suyo. Satsuki se tira de la corbata y le recuerda que son amigos desde hace mucho tiempo, así que no debería tratarla como a una extraña. Además, dice que ya sabe lo que les pasó a sus padres. Al oír esto, Naoto se da cuenta de que tiene razón y finalmente decide contarle lo que realmente pasó. De hecho, la tía Tamayo era simplemente la siguiente pariente en la fila para soportarlos a él y a Suzu, razón por la cual terminaron en su casa. Además, Naoto comenta que el matrimonio de sus padres nunca fue bien recibido por el resto de la familia, lo que a su vez hace que él y su hermana los desaprueben. Mientras lo escucha, Satsuki nota que Naoto se menosprecia y se considera una carga. Sin embargo, le recuerda que su tía le permitió a Naoto usar su jardín, así que Satsuki cree que Tamayo no tiene nada en contra de vivir con ellos. Dicho esto, deja claro que Suzu y Naoto pueden mudarse con ella si los echan. Después de todo, vive sola y no necesita permiso de nadie para acogerlos. Al volver a casa, Naoto entra al baño y se topa de repente con Tamayo, que todavía está en la ducha. En cuanto lo ve, le ordena que se vaya. Naoto obedece y empieza a hablar con ella desde fuera, diciéndole que el hecho de que le permita usar su jardín es señal de que Tamayo está de acuerdo en que vivan con ella al menos unos años, considerando que las semillas tardarían un tiempo en convertirse en árboles. Al oír esto, Tamayo le dice que está sobreinterpretando las cosas, hasta el punto de crear en su cabeza cosas que en realidad no existen. Ante esto, Naoto se arrodilla ante ella y le pide quedarse un rato más, ya que Tamayo era la única persona que, además de protegerlos, les hablaba con normalidad, como si fueran de verdad familia. Tras escuchar todo lo que tenía que decir, Tamayo sale del baño y le pregunta si la chica de antes era su novia. Naoto explica que Satsuki es en realidad solo una amiga de la infancia que vino al jardín a ayudarlo con la siembra. Además, deja claro que no está en condiciones de pensar en novias ni nada parecido, considerando que ni siquiera tiene un lugar propio para vivir con Suzu. Y bueno, tras convencer a Tamayo de que los deje quedarse en casa, Naoto se dirige a la escuela y se encuentra con Satsuki en el camino. Y al regresar a casa, Naoto y Suzu van directos. Están en el jardín revisando los cultivos y se sorprenden al ver que las plantas crecen tan rápido. Pero de repente, Naoto decide hablar más en serio con Suzu y le dice que vio la baja calificación que obtuvo en el examen que estaba sobre la mesa. Ante esto, a Suzu le da un escalofrío, pero luego sugiere que Naoto le enseñe las asignaturas, ya que dice que le cuesta aprenderlo todo sola. Considerando sus bajísimas notas, Naoto se da cuenta de que no le queda más
remedio que ayudarla con sus estudios. Sin embargo, le deja claro que necesita madurar pronto y empezar a hacer las cosas por sí misma. Pero al oír esto, Suzu lo abraza y le dice que nunca tendrá que madurar. Después de todo, cree que lo tendrá a su lado para siempre. Otro día en la escuela, Naoto descubre que también necesita estudiar para los exámenes. Ishihara lo invita a estudiar con ella los fines de semana, ya que puede estudiar con más facilidad estando rodeada de gente. Al oír esto, Naoto se siente privilegiado de recibir una invitación directamente de Ishihara. Se enamora al instante, pero empieza a sabotearse diciéndose que la chica solo estaba siendo amable con él. De repente, Tokui lo encuentra y le dice que parece llevarse muy bien con Ishihara, algo que creía imposible. Y aunque le dijo a Naoto que desistiera de intentar llevarse bien con ella, Tokui dice que los apoya a ambos. Al ver que Tokui los shippea a ambos, Naoto dice que aún cree que la chica es demasiado para él, así que el simple hecho de que sea amiga suya es algo que admira profundamente. Dicho esto, Tokui sale de la habitación y le desea suerte en los estudios. Naoto recuerda entonces que también tendrá que ayudar a Suzu con sus estudios, lo que significa que tendrá menos tiempo para estudiar con Ishihara, o incluso solo. Y bueno, al terminar la clase, Naoto nota una lluvia torrencial y decide esperar a que pase antes de irse. De repente, Satsuki se le acerca y le ofrece su paraguas. Al oír esto, Naoto le recuerda que Emma también necesitará su paraguas, pero ella le aclara que tiene uno de repuesto en su casillero. Durante la conversación, Naoto se da cuenta de que no la vio en la escuela esa mañana. Satsuki le informa que fue a su casa esa mañana, pero al verlo con Suzu, pensó que era mejor no interrumpirlos. Sin embargo, los siguió 5 metros. Al volver a casa, Naoto va al casillero de Suzu cuando aún estaba en la escuela. Allí encuentra su verdadero examen y descubre que, de hecho, sacó una buena nota desde el principio. De repente, Suzu llega a casa y lo encuentra husmeando en su casillero. Luego, esconde disimuladamente la evidencia en su bolsillo e inventa una excusa para salir de casa, pues necesita reflexionar sobre lo que acaba de descubrir. De repente, se encuentra con Satsuki, quien, por cierto, no tiene su paraguas. Al verla así, Naoto le pregunta por el paraguas que mencionó. Satsuki empieza a huir hasta que la alcanza. Entonces, decide contarle la verdad, diciéndole que se equivocó al tener otro paraguas en su armario. Pero, al oír esta excusa, Naoto claramente no se cree su historia, y entonces se pregunta por qué la gente empezó a mentirle. Al oír esto, Satsuki deduce que hay algún tipo de pelea entre él y Suzu, pero Naoto le dice que está equivocada, y luego le pone su abrigo para evitar que se resfríe con la lluvia. Y bueno, después de ir a su casa, Naoto se encuentra con un lugar antiguo que parece congelado en el tiempo. Sin embargo, Satsuki dice que al menos ella tiene bañera, lo que le da un poco más de confrontación. Al verla vivir en una casa así, Naoto se pregunta por sus padres y si les preocupa dejarla en esas condiciones. En cuanto Satsuki entra, le pide que se vaya cuanto antes para no enfermarse. Sin embargo, al verlo dudar, Satsuki lleva a Naoto a su casa y le dice que puede quedarse si quiere. Al oír esto, Naoto dice que necesita volver pronto a casa porque tiene que cuidar de Suzu. Sin embargo, Satsuki le recuerda que Suzu ya tiene 10 años, así que sin duda puede valerse por sí misma. También le sugiere que priorice sus propios deseos de vez en cuando. Al notar que sigue preocupado por su hermana, Satsuki le pregunta si no estaría seguro de dejarla en segundo plano por un tiempo. Al oír esto, Naoto se irrita de nuevo, diciendo que Satsuki no tiene forma de saber cuál es su situación. Dicho esto, se va del lugar y regresa a casa. En el camino, Naoto admite que en realidad está usando a su hermana menor como escudo para evitar interactuar adecuadamente con la gente, pero al mismo tiempo cree que su vida va bien así. En cuanto a la sugerencia de Satsuki de priorizar sus propios deseos, Naoto dice que lo único que quiere es a Suzu. Pues bien, tras volver a casa, le pregunta a Suzu si puede estudiar con Ishihara el próximo fin de semana y, a cambio de su permiso, le promete volver cuanto antes y comprarle algo de regalo. Al oír esto, Suzu le recuerda que prometió ayudarla con sus estudios, pero Naoto le muestra su verdadera nota de matemáticas, que por cierto, era la más alta posible. Suzu sigue siendo un poco idiota, diciendo que obtuvo esa calificación por pura suerte, ya que normalmente solo saca 30. Dicho esto, Suzu lo agarra del brazo y le dice que no puede hacer nada sin su ayuda. Sin embargo, Naoto se da cuenta de que no podrá estar con su hermana para siempre, porque aunque son muy unidos, siguen siendo personas que necesitan su propio espacio. Y bueno, al día siguiente, Naoto se despierta resfriado por la lluvia del día anterior. Luego le ordena a
Suzu que vaya sola a la escuela, y aunque al principio no acepta la condición, finalmente la comprende y va sola. Un rato después, Satsuki entra en la habitación de Naoto por el jardín y dice que está allí para darle una medicina para el resfriado. De repente, se asustan al oír el intercomunicador de la casa, que empieza a sonar. Naoto se dirige a la puerta, creyendo que solo es un paquete para Tamayo, pero al ver a la persona detrás del intercomunicador, se da cuenta de que es Ishihara, quien pide entrar a ver cómo está. Y aunque todavía está en pijama, Naoto la deja entrar. Ishihara le pide usar su cocina, pues va a preparar gachas de arroz para que se cure del resfriado lo antes posible. En cuanto termina el plato, Ishihara va a su habitación a entregárselo. Satsuki los esconde rápidamente bajo la manta, evitando que la chica que está en la habitación con Naoto los vea. Y al ver un paquete de supositorios en el suelo, Ishihara recoge el paquete y no entiende por qué Naoto tiene algo así en su habitación. Intenta explicarlo, diciendo que Satsuki trajo la medicina. Y justo después de decir esto, se da cuenta de su error, pues terminó explicando que la chica estuvo en su habitación en algún momento. Naoto le da la espalda para disimularlo, pero Ishihara empieza a notarlo temblar y le pregunta si todo está bien. Satsuki, por su parte, complica aún más la situación para Naoto, abrazándolo con fuerza. Mientras tanto, Ishihara observaba desde lejos, deduciendo que Naoto realmente se encontraba mal. Le puso la mano en la cabeza para medirle la fiebre y se dio cuenta de que, de hecho, seguía con la misma temperatura que antes. Y bueno, después de que la chica saliera de la habitación, Naoto se apartó de Satsuki y le dijo que se fuera para evitar que la descubrieran. Mientras tanto, Ishihara reflexionó sobre lo que había oído decir a Naito sobre la visita de Satsuki a su habitación. Sin embargo, recordando que solo son amigos de la infancia, Ishihara intenta engañarse a sí mismo, creyendo que en realidad son solo buenos amigos y nada más. Mientras tanto, Satsuki nota que Suzu la mira desde lejos y le pide que la ayude con la siembra, ya que, aunque Naoto le había dicho que se fuera a casa, Satsuki decidió quedarse un poco más para cuidar el jardín. Por su parte, Suzu empieza a quejarse de que su hermano ya no la mima, creyendo que debería seguir su propio camino. Al oír esto, Satsuki dice que probablemente se recuperaría más rápido de la fiebre si Suzu fuera a verlo. Al oír esto, Suzu inicialmente discrepa, diciendo que estará bien de todas formas, pero poco después deja a un lado su orgullo y decide ir a ver cómo está Naoto. Antes de hacerlo, Suzu se vuelve hacia Satsuki y le dice que lleva tiempo queriendo preguntarle qué ocurrió hace 6 años con respecto al jardín destruido. En ese momento, Satsuki destruyó el jardín y luego se fue con una persona misteriosa. Suzu pregunta quién era esa persona desconocida, pero al oír esto, Satsuki cambia de tema, diciendo que no había nadie más con ella ese día. Por lo tanto, deduce que Suzu tiene un recuerdo falso. Después de todo, era muy joven cuando sucedió. En cuanto a por qué destruyó el jardín, Satsuki dice que lo hizo porque estaba enfadada con Naoto el día anterior, tras una pelea que tuvieron. Al oír esto, Suzu recuerda cuando su hermano conoció a Satsuki y se da cuenta de que desde entonces ha tenido menos tiempo para jugar con ella. Y bueno, dejando esos pensamientos de lado, Suzu va a verlo para ver cómo está Naoto. Él le dice que ya está completamente recuperado, atribuyéndolo a las gachas que Ishihara le preparó antes. Y cuando se da cuenta de que Suzu no solo se despertó temprano, sino que además se peinó ella misma, Naoto se queda atónito. En cuanto a Suzu, dice que por fin ha decidido ser más independiente y no ser una carga para su hermano mayor. Sin embargo, deja claro que seguirá siendo la misma niña traviesa de siempre y que necesita la ayuda de su hermano. Al oír esto, Naoto dice que no entiende bien qué quiere, pero aún así acepta su petición y dice que seguirá mimándola como siempre. Pues bien, ahora en la escuela, Naoto siente que el tiempo vuela y para colmo, se da cuenta de que no ha podido intercambiar ni una sola palabra con Ishihara. Y tras pensarlo un poco más, decide simplemente renunciar a ella para poder tener una vida escolar más tranquila. Y en cuanto a los chicos que están alrededor, ellos ven que Naoto mira mucho a Ishihara y luego empiezan a menospreciarlo, diciendo que nunca podría tener nada con ella, así que le aconsejan que la abandone antes de que acabe con una herida grave. Y Tokui, en cuanto a él, dice que siempre estudió con Ishihara, por lo que sabe que ella destacó desde pequeña, hasta el punto de verse involucrada en situaciones aterradoras. Al oír esto, Naoto se da cuenta de que ser una chica guapa tiene sus desafíos. Y bueno, en otra ocasión, al salir
salir de la escuela, se encuentra con Ishihara, a quien se acerca un hombre acompañado de sus amigos. Supone que es su novio, pero pronto se da cuenta de que en realidad es otro chico que intenta ligar con ella. Tras verla despedir al chico, Naoto decide simplemente seguirlo a casa, hasta que de repente, Ishihara lo llama por su nombre. Tras intercambiar algunas palabras, Naoto se sonroja y se da la vuelta, diciendo que se va a casa, pero al oír esto, Ishihara lo invita a estudiar con ella en la biblioteca, y él finalmente cede. Una vez en clase, Naoto no entiende por qué una chica como ella lo ayuda tanto, incluso con sus estudios. Empieza a pensar en voz alta, y sin querer, suelta estas palabras, dejando a Ishihara atónito. Ella entonces explica que lo ayuda porque es un estudiante transferido, y como están en el mismo comité, la profesora coordinadora le pidió que ayudara a Naoto con lo que necesitara. Al escuchar estas razones, la comprende, y cree que son razones razonables para que lo ayude. Pero más allá de eso, Ishihara dice que hay otra razón por la que quiere estar cerca de él y ayudarlo. En este caso, es porque lo considera diferente a los demás chicos, y aunque quizá no lo recuerde, Ishihara dice que ya se conocían antes de que él se transfiriera a esa nueva escuela. En ese momento, ella se estaba cambiando en la sala de conferencias cuando, de repente, Naoto abrió la puerta, corriendo, como si tuviera prisa por hacer algo. En ese momento, revela que busca a Suzu, su hermana menor. Y bueno, al recordar que lo hizo, Naoto empieza a sentirse avergonzado. Después de todo, había reprimido sus impulsos nerviosos en ese momento debido a la desaparición de Suzu. Entonces, se da cuenta de que pensar constantemente en su hermana menor es perjudicial. Pero al oír esto, Ishihara dice que se equivoca al pensar así, porque, a diferencia de otros chicos que solo se preocupan por las citas, él al menos traslada esa preocupación a su familia. Además, ella se muestra incómoda al referirse a los demás estudiantes de la clase, ya que hablan constantemente de temas sexuales durante toda la clase, además de invitarla a salir constantemente. Dicho esto, Ishihara recuerda que Naoto es completamente diferente a los demás chicos. Después de todo, es amable, honesto y puro. Y bueno, al darse cuenta de que ella es la única que habla todo este tiempo, Ishihara decide callarse un momento, pues necesita irse. Al salir de la habitación, Ishihara se encuentra con Satsuki y le pregunta qué hace allí, a lo que ella responde que solo está esperando a que Naoto salga de la escuela. En otro momento, Naoto habla con Tokui y le dice que la imagen que Ishihara ha creado de él es la de un hombre puro que solo se preocupa por su hermana. Y aunque estas características puedan parecer buenas, Naoto cree que Ishihara en realidad quiso decir que no lo considera una pareja romántica. Pero al escuchar esto, Tokui dice que interpretó las cosas de una manera completamente diferente. Sin embargo, Naoto dice que está dispuesto a no romper este ideal que Ishihara colocó en lo que pensaba de él, porque así podían seguir llevándose bien. De repente, Satsuki se les acerca y les dice que Naoto no debería preocuparse tanto por estas nimiedades. Al ver a la chica con ellos, Tokui pregunta qué son exactamente. Naoto entonces dice que solo es una amiga de la infancia y nada más. Bueno, al caer la noche, Naoto decide estudiar más de lo que Ishihara le enseñó, pero durante sus estudios empieza a pensar en cosas indecentes, lo que acaba afectando su rendimiento académico. De repente, recuerda el momento en que él y Satsuki estaban pegados a su cama, y entonces empieza a imaginar cómo sería si fuera Ishihara en lugar de Satsuki. Sin embargo, lo dice en voz alta, lo suficientemente alto como para que la chica a su lado lo oiga. Naoto se tapa, diciendo que va al baño. Mientras tanto, Ishihara recuerda haberse encontrado con Satsuki fuera de la escuela, y deduce que ella no ve a Naoto solo como un amigo de la infancia. Sintiendo más presión, Ishihara cree que podría abordar un tema con Naoto que lleva tiempo ocultando, pero siente que necesita armarse de valor para hacerlo. Y bueno, al día siguiente, Suzu nota que su hermano ha estado actuando de forma extraña desde el día anterior y no entiende qué le está pasando exactamente. Solo sabe que está intentando borrar un pensamiento de su mente. Al oír esto, Satsuki decide ir con el chico y recordarle que tienen un examen. Naoto, aún en estado zombie, la moja sin querer y al hacerlo aparta la mirada, evitando a Satsuki. Al verlo así, Satsuki confirma que, efectivamente, se comporta de forma extraña. En la escuela, Satsuki se burla de Naoto, diciendo que no podía dormir bien porque estaba pensando en los pechos de Ishihara. Al oír esto, Naoto le pide que deje de molestarlo, pero no niega su afirmación. Satsuki le recuerda entonces que, por su culpa, se le empapó la ropa interior.
así que tuvo que ir a la escuela sin ropa debajo. Al oír esto, Naoto empieza a preocuparse por ella y le dice que tenga cuidado, porque si se descuida, podría exponer mucho. Ella pregunta qué será visible exactamente, pero Naoto solo da más detalles, diciendo que sabe exactamente de qué habla. Durante su conversación, son interrumpidos por Ishihara, quien, al ver a Naoto, se da cuenta de inmediato de que estuvo despierto toda la noche y asume que se quedó estudiando. Y bueno, mientras caminaban por la escuela, Ishihara vio a Naoto mirando fijamente a Satsuki, pero aunque esto pudiera ser una mala señal, ella dijo que estaba dispuesta a hablar con él más en serio, así que le pidió que la acompañara a cierto lugar después de los exámenes. Al oír esto, Naoto asumió que prácticamente lo estaba invitando a salir, y luego se quedó paralizado, sin saber qué decir. Ante esto, Ishihara asumió que no le interesaba salir con ella, pero Naoto la corrigió rápidamente, diciendo que sí tenía la intención de salir con ella. Pero de repente, un viento muy fuerte azotó el lugar, levantando las faldas de todos los estudiantes. En ese momento, Naoto, temeroso de que la falda de Satsuki se le subiera demasiado, se lanza sobre su espalda y la abraza para evitar que la suya se suba demasiado. Al ver esta sugerente escena, Ishihara se avergüenza y sale corriendo. Satsuki, por su parte, revela que llevaba puesta la ropa interior de Naoto todo el tiempo. Al descubrirlo, se siente como un idiota por intentar ayudarla. Una semana después, Naoto siente que la tensión entre él e Ishihara sigue siendo algo tensa. De repente, los estudiantes deciden planear una excursión a la playa ese fin de semana con toda la clase, lo que complica aún más la situación entre Naoto, Satsuki e Ishihara. Y al regresar a casa, Naoto agradece a Tokui por su ayuda, para llamar a todos para ir a divertirse a la playa. Sin embargo, siente que la situación entre él e Ishihara aún no está del todo resuelta, por lo que salir con todo el grupo, incluyéndola a ella, era algo que no estaba en sus planes. Y para empeorar las cosas, Naoto recuerda que necesitará quedarse 2 días lejos de Suzu, algo que lo tendrá preocupado mientras esté fuera, y después de pensarlo un poco más, decide llevar a su hermana a la playa con sus amigos. Pero tan pronto como llega a casa, Naoto descubre que Suzu también irá de viaje a la playa ese fin de semana, lo que lo hace sentir más aliviado, ya que no tendrá que preocuparse por Suzu durante los 2 días que estará fuera. Le explica que también se supone que irá a la playa con sus amigos ese mismo fin de semana. Al escuchar esto, Suzu le pide ir con él, pero Naoto le recuerda que no puede faltar a las actividades escolares oficiales. Suzu lo entiende, pero pregunta quién cuidará el jardín en su ausencia. Naoto, a su vez, le recuerda que aún pueden contar con su tía, porque, aunque está un poco gruñona, Naoto cree que no le importará ayudarlos con eso. En cuanto a Suzu, llora de tristeza al saber que estarán separados 2 días, y le pide a Naoto que al menos la acompañe a comprar su traje de baño al día siguiente, para alegrarla un poco. Y bueno, al día siguiente, al ir a la escuela, le comenta a Satsuki que le va a comprar un traje de baño nuevo a su hermana. Satsuki le pide ir con él. Después de todo, ella también necesita comprarse un traje de baño. Al oír esto, Naoto acepta de inmediato su compañía, pensando que tenerla allí le aliviará la tensión. Mientras tanto, Ishihara se queda a distancia, escuchándolos, hasta que de repente, Tokui aparece detrás de ella y le aconseja que los acompañe. Al oír esto, Ishihara dice que es mejor no salir con nadie para no interrumpir su posible cita. Después de todo, ya corren rumores de que Naoto y Satsuki están saliendo, así que interponerse entre ellos solo los molestará. Sin embargo, Tokui le recuerda que el propio Naoto no ha confirmado estos rumores, por lo que su relación aún no es segura. Aún así, Ishihara sigue tensa por la situación, y también dice que no irá al viaje a la playa con el grupo. Al oír esto, Tokui intenta animarla de nuevo, diciéndole que Naoto le gusta mucho, y que no debería renunciar a él tan fácilmente. Sin embargo, la chica sigue confundida, y se pregunta si aún hay tiempo para conseguir algo de él. Tokui responde que sí, pero le hace saber que debe correr contra reloj si de verdad quiere tenerlo. Mientras tanto, Naoto acompaña a Suzu y Satsuki a la tienda de trajes de baño. Las chicas empiezan a preguntar qué trajes de baño les quedan mejor, pero Naoto les da la espalda y les dice que elijan cualquier conjunto. Al ver que no le interesa, Satsuki empieza a provocarlo aún más, mencionando el tamaño de sus pechos, pero Naoto se mantiene firme, diciendo que no quiere oír ese tipo de información. Dicho esto, Naoto se marcha, alegando que va a buscar ropa de hombre al otro lado de la tienda. Mientras tanto, Ishihara se esconde tras los estantes, simplemente observando cómo se
encuentran, y empieza a sentirse como un acosador desquiciado. De repente, uno de los dependientes se percata de su presencia y acude a Ishihara para ayudarla. En ese momento, la chica se da cuenta de que necesita comprar un traje de baño, ya que ha crecido mucho desde el año pasado. Así que Ishihara le pide a la dependienta que la ayude a encontrar un traje de baño modesto que no resalte su pecho. Pero en cuanto dice esto, recuerda que no podrá llamar la atención de Naoto si elige algo modesto, así que cambia de opinión y le pide a la dependienta que le traiga un traje de baño que sea solo un poco llamativo. Algo no muy sensual. Al oír esto, el asistente trae él su primer atuendo y dice que Ishihara lucía increíble en ese bikini. Y aunque recibe este cumplido de la dependienta, Ishihara dice que no se atreve a usar algo tan corto, así que pide más opciones. En ese momento, la dependienta empieza a comprender el tipo de clienta que tiene delante y se da cuenta de que Ishihara busca un traje de baño para llamar la atención. Así que le pregunta si el chico en cuestión tiene alguna preferencia. En ese momento, Ishihara recuerda el traje de baño que llevaba Satsuki y dice que al chico que le interesa le gustan las chicas atrevidas, algo maduras y de pelo largo. Tras escuchar todas estas características descritas por Ishihara, la dependienta le informa que hay peluquines y pelucas en la tienda, por si quiere parecerse aún más a la mujer ideal que su amor platónico desea. Pero una vez que la dependienta transforma por completo a Ishihara, se vuelve aún más tímida, esperando que Naoto nunca la vea con tanta audacia. En cuanto a él, Naoto la ve de espaldas, pero no la reconoce. Va a uno de los probadores a cambiar a Suzu, pero se equivoca y ve a Satsuki desnuda. Y aunque solo fue un accidente, Naoto corre a disculparse con ella. En el tren de regreso a casa, Satsuki se da cuenta de que Naoto no suele contarles a los demás estudiantes las cosas malas que hace. De lo contrario, Tokui ni siquiera la habría invitado a la playa. Naoto le recuerda que cualquier malentendido entre ellos debe quedar entre ellos, así que no ve la necesidad de contárselo a nadie. Al verla lejos de ellos, Suzu la llama a su asiento para hablar, pero Satsuki decide quedarse donde está. Naoto, por su parte, recuerda que hay una gran distancia entre él y Satsuki, debido a lo ocurrido hace 6 años. Esto hace que incluso su relación actual sea un poco tensa, y probablemente termine en cualquier momento. Al bajar del tren, Naoto se encuentra con Ishihara en la calle. Ambos empiezan a hablar, e Ishihara de repente le pregunta si de verdad está saliendo con Satsuki. Al oír esta repentina pregunta, Naoto nota que la chica está un poco confundida, así que intenta explicarse. Sin embargo, Ishihara deduce que solo intenta evadir el asunto, y le dice que deje de ocultarle esta verdad. Sin embargo, Naoto insiste en el tema, diciendo que esta supuesta relación entre ambos no es más que un simple malentendido. No obstante, aunque intenta negarlo, Ishihara dice que los vio besándose en su patio trasero. Al oír esto, Naoto se sorprende, pues no sabía que ella los había visto. Ante esto, no sabe qué inventar para solucionar la situación, ya que cualquier cosa que diga sonará completamente falsa. Así que Naoto cree que todo ha terminado, pero Satsuki intenta cambiar la situación, alegando que es de las que besan a los demás para saludar. Para reforzar esta mentira, Satsuki besa a Ishihara en la mejilla, haciéndole creer su mentira con más facilidad. Al ver esto, Naoto se queda atónito y dice que recurrir a algo así ya es una locura. Sin embargo, Satsuki dice que lo hizo para demostrarle a Ishihara que no tiene nada que ver con Naoto. Después de todo, besa a cualquiera. Naoto, por su parte, también intenta tranquilizar a Ishihara, diciéndole que tiene muchas ganas de ir a la playa con ella. Al día siguiente, Ishihara se pregunta si hará algún comentario sobre su traje de baño. Después de todo, la chica todavía está pensando en el último, su comentario del día antes de partir, en este caso, cuando dijo que tenía muchas ganas de ir a la playa con ella, y al decírselo, Ishihara cree que tiene una oportunidad para acercarse a él. Mientras tanto, Naoto empieza a preocuparse por su hermana, ya que es la primera vez que llevan tanto tiempo separados, y mientras se desorientaba, Naoto recordó que su única preocupación allí debería ser acercarse a Ishihara. Sin embargo, al ver a un grupo de hombres rodeándola, se dio cuenta de que no había manera de hacerlo, y aunque estaba desesperado por renunciar a ella, Naoto se recordó a sí mismo que hacerlo era como haber ido allí en vano. Mientras tanto, 2 hombres se acercaron a Satsuki e intentaron ligar con ella, pero ella agarró a uno de ellos con fuerza, iniciando una pelea. Entonces, Naoto agarra a Satsuki y sale corriendo, diciéndole que siempre huya o busque ayuda cuando se encuentre en una situación peligrosa como esta. En cuanto a ella, Satsuki lo ignora
y solo le pregunta qué le pareció su traje de baño. Naoto no hace ningún comentario, lo que deja a Satsuki enfadada con él. Entonces le dice que vaya a por Ishihara. Sin embargo, al verla intentar iniciar una discusión, Naoto cambia de tema y le pregunta si también va a nadar con el resto de la clase. Al oír esto, Satsuki dice que es su primera vez en la playa y además aún no ha aprendido a nadar, ya que siempre se saltaba las clases de natación del colegio. Y al descubrir estas cosas sobre ella, Naoto se da cuenta de que realmente no sabe mucho sobre Satsuki y mucho menos cómo ha sido su vida estos últimos 6 años. En cuanto a ella, Satsuki, incluso sin saber nadar, dice que quiere meterse al agua, pero antes de que pueda irse, Tokui se acerca a ellos y le pide a Naoto que lleve a Ishihara a comer algo. En cuanto a Satsuki, la invita a conocer mejor a las otras chicas de su clase y de camino a la tienda, Naoto se encuentra con Ishihara y le pide que lo acompañe. Y mientras comen juntos, Naoto admira la belleza de la chica por el rabillo del ojo, sintiéndose como si estuviera en un sueño. De repente, un grupo de hombres los nota y empieza a halagar a Ishihara, pero dicen que el chico a su lado está arruinando su belleza. Al ver a tantos hombres molestándola, Naoto decide llevarla a un lugar más apartado para evitar ese tipo de comentarios. En el camino, se arma de valor para halagarle su bikini, pero poco después empieza a disculparse, creyendo que se ha pasado de la raya. Sin embargo, Ishihara le sonríe y dice que estaba contenta de recibir sus halagos, pero de repente, en medio de ese momento, los interrumpe Fujioka, un chico que había tenido contacto con Ishihara en el pasado, y aunque quiere hablar más con ella, Fujioka dice que está ocupado por ahora, así que regresa a su coche y se marcha. Ishihara, por su parte, decide volver al hotel a descansar. Y cuando va hacia las chicas, Naoto las oye hablar. Fujioka, un chico popular e influyente, había roto con Ishihara hacía tiempo, pero aunque sabía que habían roto, Naoto notó que Ishihara seguía muy unida a Fujioka, como si aún lo considerara especial. Tokui, por su parte, nota que el chico es muy considerado y le aconseja que vaya con Ishihara y aclare cualquier duda que tenga sobre ella y Fujioka, si de verdad está pensando en ello. En otro momento, Fujioka acude a Naoto en busca de Ishihara. Al descubrir su paradero, abandona el lugar para ir directamente tras ella, pero antes le entrega una bolsa diciendo que es un regalo para él y sus amigos. Naoto percibe un aura muy amable y amigable, proveniente de Fujioka, y se da cuenta de que encaja a la perfección con el estereotipo de hombre ideal de Ishihara. Por lo tanto, Naoto comienza a sentirse como un rival terrible para Fujioka, ya que jamás podría compararse con él. Mientras tanto, Fujioka habla con Ishihara y le dice que le sorprende saber que tiene un amigo. En cuanto a ella, Ishihara le resta importancia, diciendo que todavía lo admira. Después de todo, siempre recordará la amabilidad que le mostró durante su relación. Sin embargo, ahora tiene otros planes, pero antes de que pueda terminar, Fujioka dice que está aquí para intentar reavivar su relación, así que la invita a verse en el restaurante junto al mar a las 7 p.m. Ishihara intenta explicarle de nuevo que ya está con otra persona, pero Fujioka insiste en verse con ella y le pide que le dé su respuesta en el restaurante. Al regresar al hostal, Ishihara se encuentra con Satsuki, quien le cuenta que Naito está preocupado por la cercanía de Ishihara con Fujioka. Mientras tanto, Naoto habla con unos amigos, quienes le recuerdan que ya está saliendo con Satsuki, así que no tiene sentido que lo vigile. Sin embargo, Naoto les recuerda de nuevo que todo fue un simple malentendido, ya que Satsuki siempre ha sido solo su amiga de la infancia. Al ver que el chico no está interesado en ella, uno de los jóvenes dice que le confesará sus sentimientos a Satsuki, pues intuye que es de las chicas que le darían una oportunidad a cualquiera si insistieran. Pero al ver que los chicos la trataban así, Naoto defiende el honor de Satsuki, diciendo que no es lo que imaginaban. Sin embargo, en cuanto dice esto, Naoto se da cuenta de que ha hablado demasiado y dice que no la conoce lo suficiente como para decir nada sobre ella, pero en cuanto a que sea una cliente habitual, le asegura que es mentira. El chico se disculpa por haber dicho eso, pero Naoto le asegura que todo está bien. Mientras hablan, Satsuki permanece de pie a distancia, observando a Naoto defenderla, hasta que, de repente, Ishihara le dice que tiene una cita, por lo que no podrá quedarse a cenar con Naoto y los demás estudiantes. Al oír esto, Satsuki asume que va a tener una cita con su ex. Sin embargo, Ishihara
Ishihara miente, diciendo que no lo hará. Además, afirma que nunca ha salido con Fujioka y sale corriendo. Satsuki, por su parte, encuentra a Ishihara extraño y decide ir con sus amigas para contarles lo que ha oído, diciéndoles a todos que ha ido a ver a su ex. Al oír esto, una de las chicas asume que Fujioka está pensando en volver con ella. Sin embargo, Satsuki cree que no volverán como Ishihara quiere, porque según él, nunca han salido. Una de las chicas dice entonces que Ishihara miente descaradamente. Después de todo, en la escuela los reconocieron como pareja. Mientras tanto, Ishihara se encuentra con el chico en un restaurante, y durante la comida, ella recuerda las primeras interacciones que tuvieron. En la escuela, en este caso, Fujioka siempre mostró su interés en ella, hasta el punto de que los estudiantes a su alrededor comenzaron a pensar que estaban saliendo. Sin embargo, Ishihara simplemente siguió empujando esa situación bajo la alfombra, sin decirle lo que realmente pensaba de Fujioka. Y, en una conversación del pasado, finalmente se armó de valor para decirle la verdad. Pero antes de que pudiera continuar, él la interrumpió para decirle que pronto se graduaría, así que no podrían verse por un tiempo. Aún así, le dejó claro que no la abandonaría. Volviendo al presente, Ishihara dijo que no esperaba volver a verlo, porque no creía que se tomara en serio su compromiso. Simplemente dejó de contactarla después de graduarse, lo que, para ella, era prueba de que ya no quería nada serio con ella. Pero al oír esto, Fujioka dice que simplemente estaba demasiado ocupado con sus estudios, lo que le llevó más tiempo del esperado contactarla. Sin embargo, le deja claro que tendrían ese contacto tarde o temprano, ya que nunca estuvo en sus planes. Y bueno, harta de tanto disimular, Ishihara decide ser sincera y dice que ahora tiene a alguien que le gusta. Dicho esto, se despide y se va a toda prisa. Más tarde, Fujioka va al alojamiento donde se aloja Ishihara y le cuenta a Naoto que la chica se escapó en medio de su cita y decidió irse sola a casa. Al oír esto, Naoto se preocupa por Ishihara y dice que deben ir a buscarla cuanto antes. De repente, Tokui aparece en la casa de huéspedes. Al descubrir lo que le pasó a la chica, coge su móvil y decide llamar a Ishihara. Sin embargo, Fujioka dice que ha intentado llamarla varias veces, pero que al final siempre lo ignora. Poco después, Tokui consigue contactarla a la primera, dejando claro que su problema era con el propio Fujioka. Al terminar la llamada, Tokui dice que Ishihara solo se desvió un poco de camino, pero que pronto volverá a la casa de huéspedes. Sin embargo, Tokui le transmite un mensaje de Ishihara exclusivamente a Fujioka. Quiere que se vaya por ahora. Después de todo, aún no se ha reconciliado del todo con él. Al oír esto, Fujioka lo comprende y dice que volverá a la mañana siguiente para intentar hablar mejor con ella. Al irse, Tokui revela que todo lo que le dijo al chico era en realidad un invento, ya que su intención era alejar a Fujioka para poder ir directo al grano. De hecho, lo cierto es que Ishihara no tiene intención de volver al hostal, pero dijo que sigue por aquí. Así que Tokui le entrega a Naoto el teléfono con GPS y le dice que la recoja. Ya de camino, llama a Ishihara para intentar confirmar su ubicación exacta. Y antes de ir directo al grano, Ishihara se disculpa por preocuparlo tanto. Al fin y al cabo, solo quería un rato a solas y reflexionar mientras contemplaba el mar. Dicho esto, le aconseja que regrese al hotel antes que ella, pero él acepta quedarse allí con ella y le dice que puede contarle cualquier cosa que la perturbe. Al fin y al cabo, él está allí para escucharla y ayudarla en todo lo posible. Sin embargo, le deja claro que no tiene que esforzarse demasiado si no quiere hablar con él, y mientras hablan, terminan encontrándose en persona. Sin embargo, Ishihara no nota la presencia de Naoto allí, y luego cuelga el teléfono y comenta sobre la relación de Naoto con Satsuki y dice que aunque Naoto dijo que no tenían nada que ver, una parte de ella aún lo duda. Al oírla decir eso, Naoto se muestra incrédulo. Por su parte, Ishihara se asusta por su repentina presencia y sale corriendo, pero esta vez pierde el equilibrio y cae al suelo, rompiéndose el talón. Naoto entonces empieza a cargarla a la espalda y de vuelta al alojamiento, se pregunta si estaría pensando en Fujioka, así que Ishihara le pide que la baje un rato. En esto, revela que en realidad nunca salió con Fujioka. Sin embargo, como no tuvo el valor de dejarlo, su entorno empezó a difundir rumores de que estaban saliendo. En medio de la conversación, Fujioka llega al hotel acompañado de los demás compañeros de habitación de Ishihara y les pide que vuelvan juntos al hostal. Pero antes de que lo hagan, Naoto lo interrumpe y les revela a todos que
En realidad, la relación de Ishihara con Fujioka fue un gran malentendido. Después de todo, el único que creía que estaban saliendo era el propio Fujioka. Al oír esto, Fujioka intenta refutar la afirmación de Naoto y le pregunta a Nishihara si de verdad están saliendo. Ante esto, decide ser sincera con él por primera vez, diciendo que nunca pensó que tendrían una relación y, además, le deja claro que no quiere volver a verlo. Al verla tan estresada, Fujioka se siente perdido y dice que es el único que puede cuidarla. Sin embargo, Ishihara sigue rebatándole, diciéndole que debería dejar de hablarle por encima y empezar a escucharla un poco más. Sin embargo, Fujioka responde a la imposición de Ishihara con mayor agresividad, agarrándola del brazo y ordenándole que se calle. Al ver que el hombre perdía el control, Satsuki le propinó un rodillazo en la espalda, alejándolo de Ishihara. Además, le quitó el celular a Tokui a Naoto y le dijo que denunciaría a Satsuki por acoso. Fujioka, por su parte, siguió haciéndose la víctima, afirmando que debería ser él quien demandara a Satsuki por la agresión. Sin embargo, decidió dar marcha atrás por ahora y le dijo a Ishihara que estaba decepcionado de ella, pues siempre había creído que era su mujer ideal. Al regresar al hostal, las chicas se disculpan con Ishihara por tratarla como la novia de Fujioka, aunque no lo era. Sin embargo, Ishihara dice que está bien. Después de todo, no explicó bien las cosas en ese momento, lo que confundió a todos. Tokui, por su parte, dice que se alegra de ver que Ishihara está bien. Sin embargo, recuerda que Fujioka había dicho que dejaría las cosas como estaban solo por hoy, insinuando que iría a buscarla en otra ocasión. A solas con Satsuki, Ishihara le agradece que la alejara en ese momento. Sin embargo, Satsuki dice que solo lo hizo para limpiar el nombre de Naoto, quien, en su opinión, no estaba haciendo nada particularmente útil. Pero al oír esto, Ishihara dice que Naoto la ayudó mucho, especialmente con su conversación, una conversación que le abrió los ojos y le cambió la perspectiva. Y aunque no es el hombre ideal, Ishihara dice que está dispuesta a aceptarlo tal como es. De hecho, planea confesarle sus sentimientos en cuanto regresen de su viaje. Más tarde, Naoto va a ver a Satsuki y les lleva algo de comer mientras conversan. De repente, Satsuki dice que hay una conexión entre él e Ishihara. En cuanto a él, Naoto dice que últimamente se ha acercado más a ella, pero sigue pensando que Ishihara está fuera de su alcance. Y durante la conversación, Satsuki dice que odia que él sea tan amable con ella sin motivo alguno. Después de todo, eso la hace creer que tiene una oportunidad con Nacio, aunque no sea así. Dicho esto, Satsuki lo besa de repente y le dice que, de ahora en adelante, ya no necesita ser amable con ella, si no, podría acabar destruyendo algo valioso para él otra vez. Y en otro momento, Naoto recuerda de la conversación que tuvo con Satsuki sobre el incidente del jardín que ella causó, y por lo que dijo, insinuó que él era el culpable de esta mancha en su pasado. Y reflexionando, recuerda que el día anterior al incidente, Satsuki fue a su casa y vio una película romántica con él. Y al ver que la película muestra a una pareja que huye a otra ciudad, Naoto empieza a usar su fértil imaginación infantil y le sugiere a Satsuki que huyan juntos. De camino, Satsuki le pide que la espere. Naoto le tira de la mano y le pregunta si está cansada, pero Satsuki responde que no. De hecho, pensó que sería mejor ir a un lugar aún más lejano que un pueblo cercano. Mientras caminan, el sol empieza a ponerse y la familia de Naoto, ya preocupada por ellos, decide esperarlos fuera de la casa. De regreso, Naoto se despide de Satsuki, diciendo que espera verla al día siguiente. Al recordar todo esto, Naoto nota que la expresión de su rostro en ese momento ya no le resulta tan clara. De repente, Suzu interrumpe sus pensamientos y se le sube al regazo. Naoto le dice que quedarse en casa con Suzu es mucho mejor de lo que imaginaba. Por su parte, Suzu se da cuenta de que su jardín ya necesita más mantenimiento, a pesar de que solo llevan fuera un día, así que les pide que lo arreglen al día siguiente. Sin embargo, Naoto, sin darse cuenta, la ignora, pensando todavía en Satsuki. Mientras tanto, Ishihara practica su declaración a Naoto frente al espejo, pero incluso con todo su esfuerzo, Ishihara cree que no tendrá el valor para decírselo a Naoto. Mientras tanto, Satsuki sale de casa para ir a la escuela cuando de repente se encuentra con Naoto en el camino. Él le pregunta por qué no lo ayudó con el jardín el día anterior. Satsuki, por su parte, está completamente confundida, pues asumió que había venido a quejarse por el beso que compartieron hace 2 días. Después de todo, lo besó de repente, y su reacción fue la de alguien que no siente nada. Sin embargo, Naoto dice que, en realidad, simplemente no entendía por qué estaba sucediendo, y que por eso no pudo reaccionar tan positivamente como ella hubiera deseado. Y aunque le explica la situación, Satsuki sigue
enfadada con él, creyendo que no le gustó que lo besara. Naoto no sabe cómo responder, y Satsuki refuerza aún más en su mente la idea de que la odia. Al oír esto, Naoto intenta de nuevo enmendarlo, diciéndole que lo está malinterpretando todo. Además, Naoto deja claro que ni él ni su familia están enfadados con ella por destruir su plantación. Lo que realmente le molesta es que ella haya desaparecido después. Así que lo que realmente odiaba era la horrible sensación de no poder verla más. Al escuchar su nueva explicación, Satsuki finalmente lo comprende, pero sigue llamándolo extraño. Naoto le recuerda que era un niño en aquel entonces, así que es natural que sintiera dolor por perder a una amiga tan repentinamente. Al oír esto, Satsuki dice que el simple hecho de que siga preocupado por no poder verla más significa que, en el fondo, todavía la quiere. Sin embargo, Naoto se sonroja y dice que ese miedo que sentía es cosa del pasado, de cuando era niño. Y al verlo intentar alejarla, diciendo que ya no le importa, Satsuki dice que se alejará de él de ahora en adelante. Dicho esto, le da la espalda y lo deja hablando solo. Y de repente, mira hacia atrás y se da cuenta que Suzu estuvo detrás de una farola escuchando su conversación todo el tiempo. Y Suzu deja claro que charlarán un rato en cuanto regresen de la escuela. Y bueno, siguiendo con su día, Ishihara se acerca a Naoto en la escuela y la chica le pide hablar con él en privado. Y cuando van a un lugar más apartado, Ishihara le agradece por ayudarla con su senpai. Tras decir esto, decide dejar de andarse con rodeos y decir lo que realmente quiere. Pero antes de que pueda continuar, los interrumpe un grupo de 3 estudiantes que intentan acercarse a ella para confesarle sus sentimientos. Mientras tanto, otros estudiantes observan, explicando que el descubrimiento de que Ishihara no salía con su senpai les dio la oportunidad de empezar una relación con ella. Al oír esto, Naoto se da cuenta de que el viaje a la playa fue precisamente para acercarse a Ishihara, pero al final, esto solo les dio a otros chicos más libertad para acercarse a ella. Además, Naoto empieza a preguntarse qué quiere realmente con Ishihara. Mientras tanto, Tokui encuentra a Satsuki tirada en el césped y le pregunta si se está saltando la escuela. Al no responder, se da cuenta de que está de mal humor. Satsuki se sorprende de su capacidad para percibirlo con tanta facilidad. Tokui, a su vez, dice que es bastante obvio que no se siente bien. Satsuki dice que está así por Naoto, porque cuando está con él, siente que no es imposible lograr lo que quiere. Pero en su último encuentro con él, Satsuki descubrió que es realmente incapaz de lograr lo que desea, y por eso dice que se arrepiente de haber ido a verlo. Al oír esto, Tokui sigue sin comprenderla del todo, y le pregunta qué es exactamente lo que quiere. Satsuki dice que ese algo que desea es algo tan normal que Tokui y Naoto probablemente no lo entenderían. En otro momento, Naoto ve a Satsuki y Tokui entrando juntos a la escuela, y no entiende qué pasa entre ellos. Después de todo, recuerda que Satsuki dijo que no le interesaba en absoluto Tokui. De repente, Ishihara intenta acercarse a él para hablar, pero Naoto lo ignora, ya que está tan ocupado que ni siquiera puede oírla. En ese momento, Ishihara se da cuenta de que es un mal día para confesarle sus sentimientos, y deduce que quizás no sea buena idea ponerlo en práctica ese día, pero aún así, supera estas dificultades y le pide a Naoto que la acompañe a casa. Sin embargo, recuerda en el último minuto que tiene que quedarse en la escuela para limpiar la piscina, así que Ishihara se da la vuelta y se marcha, dejando a Naoto atrás, confundido. En otra ocasión, Naoto se la encuentra accidentalmente mientras se cambia en el vestuario masculino. Al ver que llega más gente, Naoto decide cerrar la puerta y quedarse con Ishihara hasta que todos se vayan, pero en cuanto intenta abrir la puerta de nuevo, Naoto dice que está atascada. De repente, los estudiantes que pasan por allí notan la puerta cerrada y deciden ir a cambiarse a la piscina. Mientras tanto, Naoto se asusta al ver a Ishihara apenas vestida e intenta encontrar la manera de abrir la puerta para que ella pueda cambiarse más cómodamente. Sin embargo, Ishihara le pide que espere, ya que tiene algo que quiere decirle desde hace tiempo. Pero antes de llegar al tema principal, Ishihara dice que esta situación que les sucedió le recuerda a cuando ambos se conocieron. Después de todo, Naoto también había entrado al vestuario mientras ella se estaba cambiando. Al oír esto, Naoto se disculpa con ella por estas cosas que siguen sucediendo. Sin embargo, Ishihara le pide que no se culpe tanto. Después de todo, esta vez fue completamente culpa suya, pues Ishihara entró en el vestuario equivocado. Además, le deja claro que se alegró de haberlo conocido entonces, ya que sus sentimientos por él han ido cambiando
desde entonces. Justo cuando estaba a punto de confesar, los interrumpe de nuevo, esta vez un empleado de la escuela, que abre la puerta de golpe y empuja a Naoto hacia Ishihara. En ese momento, la chica finalmente termina de decir lo que llevaba tiempo atorado. Ishihara confiesa que le gusta, pero en cuanto lo dice, sale corriendo. De regreso a casa, Naoto reflexiona sobre la declaración de la chica, hasta que de repente se la encuentra y aprovecha para disculparse, pero inmediatamente se da la vuelta para irse. Ante esto, Ishihara decide ser más directo y le pregunta si quiere salir con ella o no. Al oír esto, Naoto se sorprende, pues pensó que su me gustas no tenía un sentido romántico. En cuanto a ella, Ishihara le dice que no necesita responderle de inmediato. Ella se da la vuelta para irse, pero termina golpeándose la cara contra la pared, aún mostrando su desconcierto por la situación. Naoto, por su parte, sigue en shock, tras escuchar a la chica que admira confesarle sus sentimientos. Al llegar a casa, le cuenta a Suzu sobre la pelea que tuvo con Satsuki. Suzu coge unos tomates y le pide que se los lleve a Satsuki como regalo de reconciliación. Va a casa de la chica y al ver la puerta abierta, Naoto entra llamando a Satsuki, pero no la encuentra por ningún lado. Y mientras se detiene a reflexionar sobre la expresión que la chica le puso ese día, Naoto finalmente recuerda y dice que, de hecho, estaba escondiendo una sonrisa, pero claramente ocultaba una gran tristeza. Y mientras registra la casa, Naoto descubre dónde trabaja, así que va allí a hablar con ella. Pero a los pocos segundos de hablar, son interrumpidos por el gerente de la tienda, quien le pide a Naoto que sustituya a uno de sus empleados. En este caso, tendrá que ponerse un disfraz de oso y estar junto a Satsuki, mientras ella reparte los folletos de la tienda. Después del trabajo, intenta hablar con ella de nuevo y le aconseja que arregle la puerta, ya que alguien podría entrar y hacer algo malo. Al oír esto, Satsuki dice que a nadie le importa lo que le pase. Sin embargo, Naoto la contradice, diciendo que al menos a él sí. Satsuki le sonríe y decide dejar de pensar en irse. Tras llegar a su casa, Satsuki le pregunta si piensa quedarse con Ishihara, y Naoto, a su vez, dice que aún no sabe cómo responder a su afirmación, pero al día siguiente se arma de valor y llama a Ishihara para darle su respuesta final a su petición. Y con eso, Naoto llama a Ishihara para hablar justo después. Llega a la escuela y dice que no podía creerlo cuando la escuchó invitarlo a salir, y que necesitaba tiempo para procesar mejor todo lo sucedido. Así que Naoto prefirió esperar para poder darle una respuesta más apropiada. Mientras tanto, Ishihara está tenso, esperando su respuesta, y cuando Naoto la recibe, se disculpa, diciendo que no está listo para cumplir con sus expectativas, así que le pide más tiempo para pensar. Chicos, un consejo para ustedes, si están pasando por algo inesperado, porque es difícil para ustedes ahí al otro lado, comiendo chitos mientras ven el video, estar pasando por una situación así. Dicen que no quieren, es mejor, porque si quieren ganar tiempo, alguien más tomará la iniciativa. Aunque dice esto, Naoto deja claro que ya sabe que ella podría buscar a alguien más mientras tanto. Después de todo, es una de las estudiantes más populares de la escuela. Mientras tanto, Ishihara dice que no puede esperar una respuesta suya. Después de todo, ya sabe que él es el chico que quiere, así que les pide que hagan una prueba, en cuyo caso, deberán salir hasta las vacaciones de verano. Si él quiere deshacer la prueba en cualquier momento, tendrá permiso para hacerlo, y ella nunca más podrá intentar nada con él. Al ver esto, Naoto rechaza la prueba de inmediato, pues cree que hacerlo sería una falta de respeto. Sin embargo, Ishihara insiste en esta idea, y dice que si se rinde en ese momento, ya no tendrá ninguna esperanza de estar con él. En otro momento, Naoto habla con Tokui sobre la conversación que tuvo con la chica y dice que decidió colaborar con la prueba que ella propuso, y al descubrir que Naoto no aceptó la prueba de inmediato, Tokui queda confundido, ya que siempre creyó que tenía sentimientos por Ishihara, mientras que Naoto confirma lo que dice Tokui, porque le gusta mucho la chica, y es precisamente por eso que estaba en contra de la idea de la prueba inicialmente. Después de todo, no quería decepcionarla. Además, Naoto dice que necesitará ordenar su vida si quiere comenzar una relación, porque actualmente su única preocupación es la escuela secundaria y su hermana Soso. Por lo tanto, Naoto dice que está dispuesto a buscar un trabajo tan pronto como se gradúe. Después de todo, necesitará encontrar un lugar para vivir con Ishihara. Dice todo esto, Naoto suspira con cansancio, pues anhela llegar a ser tan independiente como lo es hoy. Pero, además de este problema de dependencia que tiene con su tía, Naoto dice que también se siente inseguro de tener una cita con Ishihara, porque sigue sintiéndose inadecuado. Y cuando Tokui le recuerda que los dos están oficialmente juntos, al menos por ahora, luego le pregunta cómo se siente al respecto, y Naoto a su
vez afirma estar feliz, y al ver esto, Tokui deja en claro que tiene el cuchillo y el queso en la mano. Por lo tanto, la única obligación del chico es hacer que todo salga bien, mientras que él, Tokuai, deja en claro que puede ayudarlo con cualquier duda que tenga Naoto sobre trabajos de medio tiempo, ya que es un experto en eso. Y de repente, Satsuki se dirige a los dos, y al ver que Naoto está saliendo con la chica de los pechos Gege, ella comienza a irritarse y deprimirlo, pero intenta disimularlo, deseándole felicidad a la pareja. Y al ver esto, Naoto se sorprende, ya que pensó que lo mataría, y en cuanto a Tokui, rompe el flujo de la conversación con otro tema. En este caso, comienza a elogiar la ropa de trabajo de Satsuki de manera irónica, y al ver esto, Satsuki dio dos que fueron a su trabajo solo para burlarse de la situación, por lo que les dice a los dos que se vayan. Sin embargo, Naoto la calma diciéndole que se equivocó en todo. Después de todo, él está allí para una entrevista de trabajo, ya que llamó a la agencia del establecimiento el día anterior buscando trabajo, y para su sorpresa, Naoto fue llamado para una entrevista al día siguiente, mientras que Satsuki dice que es su último día en ese trabajo. Después de todo, trabajará en un lugar que paga mejor que allí. Y al ver esto, Naoto se queda en silencio, y Satsuki se acerca a él, diciéndole que lamenta que no tenga su presencia durante el trabajo. Sin embargo, Naoto dice que no le importa. Luego se levanta para ir a la entrevista de trabajo que se suponía que debía hacer en el lugar, y que Satsuki habla con Tokui sobre este intento de Naoto de arreglar su vida, ya que quiere comenzar a salir y trabajar al mismo tiempo, lo que para ella será un gran desafío para un tipo torpe como él, mientras que Tokui le pregunta si no le afectó el hecho de que esté saliendo con otra chica, y ella, a su vez, dice que está tranquila, porque sabe que su amistad, romance de la infancia con Naoto, seguirá conectando a ambos, a pesar de estar saliendo con otra persona. Mientras tanto, Naoto se reúne con la persona encargada de su entrevista y descubre que una chica también trabajará allí. En este caso, reemplazará a Satsuki, quien decidió renunciar repentinamente a su trabajo. Al ver a la chica, Naoto se da cuenta de que la había visto antes en algún lugar, pero no recuerda dónde. Comienza a acercarse para verla mejor y averiguar dónde la vio, pero en ese preciso instante, la chica despierta y se asusta al verlo encima de ella. Entonces, la chica comienza a acusarla de haberle hecho algo, porque lo vio intentando besarla. Mientras tanto, Naoto intenta explicarle mejor la situación, pero en medio de la conversación, el gerente entra en la habitación y pregunta qué está pasando. La chica señala a Naoto y dice que intentaba atacarla mientras dormía. Al ver esto, Naoto también intenta defenderse. El gerente dice que escuchará a cada uno de ellos por separado, y cuando se aleja de la chica, Naoto comienza a burlarse de ella fríamente, creyendo que ya no conseguirá el trabajo debido a que la chica lo trataba como un pervertido, hasta que de repente, Ishihara lo encuentra en el camino y lo llama para hablar. En esto, Naoto no sabe qué decirle y deja que un silencio incómodo se apodere del ambiente, y al verlo muy callado, Ishihara decide comenzar a sacar el tema de inmediato, y luego Lemino Bautista pregunta si le gustaría ir a algún lugar después de la escuela al día siguiente, y él a su vez responde que sí sin dudarlo, y al escuchar esto, Ishihara se da cuenta de que definitivamente estarán en su primera cita, ya que estarán allí solos, mientras que Naoto se da cuenta de que ella tiene razón, porque aunque ya han salido juntos de la escuela algunas veces, esta vez se reunirán como novios, y aunque es solo una prueba, Naoto se siente angustiado por la cita que tendrán. Al día siguiente, después de clase, Naoto va a ver a Ishihara, pero se lleva a Suzu, ya que no podía dejarla sola en casa. Entonces, empieza a disculparse con ella por tener que llevar a su hermana a la reunión. Sin embargo, Ishihara lo comprende y empieza a hablar con Suzu para intentar hacerse amiga de la chica. Suzu está maravillada con la belleza de Ishihara y le deja claro que no se dejará engañar, solo porque la chica es bonita y parece buena persona, mientras que Ishihara sigue usando su simpatía como arma para... Gana Suzu y dice que ambos se divertirán, ya basta por ese día. Suzu sigue haciéndose la dura y dice que hará una excepción con Ishihara solo por ese día. Mientras tanto, Toku y Satsuki se quedan de lejos observando la cita de Naoto, pero al ver que todo va bien, Toku decide irse, mientras que Satsuki se queda en un solo lugar, pues tiene la intención de seguir observando a Naoto e Ishihara un rato más. En esto, Toku decide seguir siguiéndolos, hasta que de repente llegan al zoológico y...
Satsuki sigue comprometida en observarlos, y después de un rato, Naoto y las chicas deciden ir a una zona boscosa a hacer un picnic con los bocadillos preparados por Ishihara. En esto, Naoto le dice que él se encargará de la comida la próxima vez que salgan. Mientras tanto, Toku y Satsuki también tienen ganas de comer algo, así que llama a Satsuki para que vaya a comer algo con él y deje allí la cita de Naoto. Después de todo, ya no soporta verlos tanto tiempo, y al ver esto, Satsuki dice que puede irse, pero ella se quedará allí para cuidarlos a ambos. Durante su encuentro, Ishihara nota que Suzu luce cansada. Naoto dice que es la primera vez que se ven con su hermana desde que se mudaron allí. Al notar que Ishihara le está siendo paciente de muchas maneras, Naoto afirma que es muy buena persona, y luego empieza a menospreciarse, diciendo que no es lo suficientemente bueno como para tenerla a su lado. Tío, no sigas diciendo esas cosas de ti. Me estás obligando a estar de acuerdo, porque pienso lo mismo. Pero noto que estos pensamientos negativos se apoderan de su mente. Naoto se obliga a olvidar todo esto, y en cambio, le dice a Ishihara que conseguirá un trabajo, y él ahorrará algo de dinero y la llevará a un lugar durante las vacaciones de verano. Y al ver esto, Ishihara deduce que comenzará a trabajar en el restaurante chino que encontró el otro día. Sin embargo, Naoto dice que ya no podrá trabajar allí debido a cierto problema que involucra el malentendido, pero deja en claro que buscará otro lugar lo antes posible. Al notar que tiene problemas para encontrar trabajo, Ishihara dice que no necesita que la lleven a un lugar especial para sentirse bien. Después de todo, lo que realmente le gusta es su compañía. Mientras estaban a punto de tomarse de la mano, de repente, Suzu se levanta y corre al baño, y en el camino se topa por accidente con Satsuki Tokui, y entonces comienzan a hablar, y Naoto escucha a la chica hablando con alguien, y va al lugar para ver con quién está interactuando, y al descubrir quiénes son, Naoto se asusta y pregunta qué están haciendo allí, y Satsuki no niega que los estaba observando, pero deja en claro que se irá ahora para no seguir trabajando en su cita, y así lleva a Suzu a una heladería, y dice que Tokui pagará el helado por ellos, mientras Naoto se disculpa con Ishihara por el ambiente incómodo, y luego continúa disfrutando del zoológico con ella, hasta que de repente sus manos se tocan, y después de algunos dulces, finalmente se llevan bien, y después de eso, se van a casa. Pero antes de eso, Ishihara se detiene en cierta tienda de conveniencia para comprar algo que espera usar en las vacaciones de verano. Sí, compró la capa de Batman, la compró, y esa noche, Naoto piensa en el momento en el que tomó de la mano a Ishihara, y se da cuenta que las citas son algo más increíble de lo que esperaba, por lo que Naoto decide comenzar a tomar su vida más en serio, esforzándose aún más en los ámbitos profesionales y académicos, y al día siguiente, en la escuela, los admiradores de Ishihara comienzan a notar a Naoto muy cerca de ella, y entonces pregunto si los dos están saliendo, y al ver la furia en los ojos de los chicos, Naoto dice que no tienen nada, y así logra alejarlos de una vez por todas. Y cuando llega el momento de irse, esa chica frente a la entrevista de trabajo se presenta a los estudiantes con una esquina y les pide que llamen a Naoto para ir a hablar con ella. Cuando conoce a Naoto en la escuela, Satsuki le pregunta qué tenía una entrevista de trabajo, pero antes de que pudiera responder, Ishihara interrumpió la conversación y le preguntó si podía ir directo a casa, a lo que respondió que sí. Ishihara le informó que iba a la cafetería para un grupo de estudio, así que le pidió que la acompañara, pero de repente, un chico llamó a Naoto y le dijo que había una chica afuera que quería hablar con él. Al ver que es la chica de su entrevista, Naoto se sobresalta, pero en cuanto la ve sonreír, se siente aún peor, interpretando esa sonrisa como una irónica compasión. En cuanto a ella, Makina dice que conoció a Watari en un club de atletismo durante el segundo año de secundaria. Al oír esto, los amigos de Naoto se sorprenden de que haya participado en atletismo. Sin embargo, Naoto explica que en su escuela había una regla: todos los estudiantes debían unirse a un club, así que cedió por obligación, y en esencia, se convirtió en un miembro fantasma del club. Al recordar a Makina, Naoto comenta que era bastante famosa en el mundo del atletismo, hasta el punto de que muchas cadenas de televisión querían entrevistarla constantemente. Los amigos de Naoto le preguntan de qué quiere hablar con él. Makina comenta que se encontró con Naoto en una entrevista de trabajo, así que le informa que el dueño del establecimiento aceptó contratarlos a ambos. Al oír esto, Naoto se queda perplejo, y Makina explica que al dependiente le costó contactarlo porque, al parecer, no tiene celular. Él le pregunta si tiene algo más de qué hablar aparte de asuntos de trabajo, y Makina, a su vez, dice que eso es todo. Después de todo, pensó que sería bueno avisarle cuanto antes
que ahora está trabajando. En cuanto a Satsuki, dice que se alegra por él. Makina nota una buena conexión entre la chica y Naoto, y luego intenta llamar su atención de nuevo, diciendo que acaba de tener una excelente idea. En este caso, tira de Naoto del brazo y le sugiere ir con él a comprar un celular. Pero inmediatamente, al ver su reacción de sorpresa, Makina le pregunta si tiene novia, porque si no la tiene, no hay razón para que esté tan asustado. Al oír esto, los demás chicos empiezan a despreciarlo, diciendo que ninguna mujer está interesada en Naoto, así que ella puede llevarlo a donde quiera. Al ver que no tiene novia, Makina se lo lleva. Sin embargo, Naoto se preocupa por Ishihara, quien vio toda la situación desarrollarse ante sus ojos. Satsuki, por su parte, tranquiliza a Ishihara diciéndole que Naoto no es el tipo de hombre que la engañaría. Al oír esto, Ishihara dice que ya lo sabe, pero al mismo tiempo se siente visiblemente incómoda con la situación. Mientras tanto, Makina aprovecha estar a solas con Naoto para preguntarle por qué intentó besarla mientras dormía. Pero al oír esto, Naoto vuelve a decir que todo es un gran malentendido. Sin embargo, aunque intenta explicarlo, Makina sigue burlándose de él, diciendo que probablemente no pudo evitarlo al ver lo hermosa que era. Al ver su malentendido, Naoto dice que, como le resultaba familiar, se acercó solo para intentar reconocerla. Y ahora que por fin la ha descubierto, Naoto la felicita por seguir en el atletismo y por haber ingresado a un colegio famoso. Además, dice que es extraño que ella lo recuerde. Después de todo, Naoto casi nunca la vio durante su época de estudiantes. Y bueno, cuando van a la tienda, compran el celular, y al ver el precio que pagó, Naoto se sorprende. En cuanto a Makina, le pide que intercambien su información de contacto inmediatamente. Al ver que ya quería intercambiar contactos, Naoto le pidió que esperara un poco y llamó a Ishihara. En cuanto ella contestó, le dijo que ya había comprado el celular y que la había llamado porque quería que Ishihara fuera la primera persona a la que llamara con su nuevo celular. Además, le recordó que podía aprovechar para conseguir su número. Makino, en cuanto a ella, lo miró con enojo y le preguntó a quién acababa de llamar. Entonces, Naoto respondió que había llamado a su novia, pero en voz baja, casi como si no quisiera que lo oyera. Sin embargo, ella lo escucha y se irrita con él, ya que él mismo había confirmado que no tenía novia. Naoto, sin embargo, dice que no le dijo la verdad porque estaba en presencia de sus amigos. Ante esto, Makina deduce que su novia es Satsuki, la chica de pelo largo sentada a su lado. Sin embargo, Naoto dice que Satsuki en realidad es solo su amiga. Y además, deja claro que su relación es un secreto para toda la escuela, por lo que no puede contárselo a nadie, ni siquiera a Makina. Dicho esto, le agradece que lo acompañara a comprar el celular, pero dice que tiene que irse a casa. En cuanto a Makina, llega a casa y su madre la regaña por llegar más tarde de lo acordado. Luego, va a su habitación y vuelve a quejarse de que Naoto tiene novia. Para no sentirse mal, espera que su novia sea una chica normal y corriente, para convencerlo de que rompa con ella y se arroje a sus brazos. Mientras tanto, Naoto nota que Satsuki está más delgada que antes y dice que, al parecer, ha adelgazado. Al oír esto, ella interpreta que se ha encogido el pecho, así que la chica se defiende diciendo que siguen teniendo el mismo tamaño. De repente, Suzu se acerca a Naoto para recordarle que tiene que ir a trabajar pronto. Sale corriendo y Satsuki lo molesta levemente, diciéndole que tenga cuidado con Makina, ya que podría acabar engañando a Ishihara con ella. Sin embargo, al oír esto, le deja claro que jamás haría eso. De vuelta en el restaurante, Makina se queja de llevar ropa aburrida y menos llamativa que las camareras. Al oír esto, el dueño del local le recuerda que fue ella quien decidió trabajar en la cocina, así que debería llevar el uniforme de cocina. Durante el trabajo, Makina le pide a Naoto que la acompañe a algún sitio después, pero él inventa una excusa cualquiera. Siguiendo la conversación, se da cuenta de que tiene el pelo enredado y decide atárselo. Sin embargo, Makina aprovecha la oportunidad para pedirle a Naoto que se lo recoja. Al ver que lo hace muy bien, dice que al parecer ya está acostumbrado. En cuanto a él, Naoto dice que está acostumbrado a atarle el pelo a su hermana, y eso explica su habilidad al atar el pelo a las chicas. Al oírlo citando a su hermana pequeña, Makina deduce que la ve como una niña solo porque es más joven. Y bueno, en otro momento, Makina habla en voz alta consigo misma, diciendo que necesita encontrar la manera de averiguar si Naoto realmente tiene novia. Pero justo después de decir esto, Makina se da cuenta de que Sasuke estaba a su lado escuchándolo todo. Justo entonces, Satsuki agarra repentinamente los pechos de Makina y dice que Naoto prefiere a las chicas con pechos grandes.
escolares. Dicho esto, se va, dejando a Makina atrás con el aspecto de una sartén. En otra ocasión, después del trabajo, Naoto queda con Ishihara, pero antes de que pueda ir con la chica, Makina se le acerca y le dice que rompa con Satsuki. Después de todo, ella todavía cree que son pareja, pero al oírla insistir, Naoto vuelve a decir que no lo son. De repente, ven a Satsuki caminando por la calle. Naoto decide seguirla, pero la pierde de vista cuando Satsuki se mete en un callejón. Al mirar uno de los letreros del callejón, Satsuki descubre un bar de cosplay de sirvientas. Al oír esto, Naoto empieza a imaginar a Satsuki en diversas posturas sugerentes y se niega a creer que pueda estar trabajando en un lugar así. De repente, el capitán de Makina se acerca a la chica y la regaña por besarse con un estudiante de otra escuela. Naoto, por su parte, le dice que deje de seducir a Makina. Después de todo, debería dejar esto y centrarse solo en entrenar. Dicho esto, arrastra a Makina de vuelta a casa, y Naoto por su parte mira su reloj y se da cuenta de que llegará tarde a su cita con Ishihara, pero al conocer a la chica se queda pensativo. Ishihara nota su distanciamiento y asume que simplemente está cansado de su primer día de trabajo. Durante la conversación, ella menciona a Makina, todavía preocupada por la cercanía de Naoto con la chica, pero al saber que ve a Makina como una hermana menor, Ishihara se siente más tranquilo. Después del encuentro, Naoto la deja en su casa y, antes de irse, Ishihara organiza una visita para que conozca a su familia durante las vacaciones escolares. Al oírla hablar de familia, Naoto recuerda inmediatamente a Satsuki, porque a diferencia de Ishihara, la chica no tiene a nadie en quien confiar. Naoto va entonces a casa de Satsuki y le dice que le pida ayuda con lo que necesite si alguna vez se encuentra en una situación difícil. Como ya no puede contar con su familia, al menos quiere intentar apoyarla. Dicho esto, Naoto se despide para irse a casa, diciendo que ya es muy tarde. Sin embargo, Satsuki le pide que espere un poco y luego le lleva los pies a darle un masaje, con la esperanza de relajarlo después de un largo día de trabajo. Pero a medida que avanza el masaje, Satsuki empieza a tocarle los muslos. En ese momento, Naoto siente que la situación se está descontrolando y le pide que pare. Después de todo, ahora está saliendo con Ishihara, así que no quiere pasarse de la raya. Al oír esto, Satsuki promete no excederse con el masaje, pues no quiere destruir su amistad. Le pregunta hasta dónde puede llegar sin romper su vínculo. En medio de toda esta tensión, Naoto recibe un mensaje de Ishihara que rompe por completo el ambiente que Satsuki había creado. Se disculpa por la broma y dice que fue un poco exagerada. Sin embargo, deja claro que solo se burló de él, porque llegó a su casa muy serio, diciendo cosas que no suele decir. En cuanto a su trabajo, Satsuki dice que trabaja en una carnicería, no en nada obsceno. Después de todo, ese callejón al que entró era solo un atajo para llegar a su trabajo. En cuanto a su familia, Satsuki dice que simplemente evitan el contacto, ya que fue ella quien decidió vivir sola, así que le pide que no se preocupe tanto por ella. Durante la conversación, Makina lo llama y lo invita a ver los fuegos artificiales ese fin de semana, pero cuando llega al trabajo, él mismo rechaza su petición. Y ya en casa, Atari recibe un mensaje de Toko, sugiriendo que lleve a Chihara a ver los fuegos artificiales, pero cuando la llama, descubre que ya va a verlos con otras personas, así que decide no ir con ella para no molestarla. Así que va con Suzu para intentar convencerla de que vaya, pero Suzu también dice que irá con sus amigas a ver los fuegos artificiales. Entonces, ella le sugiere que le pida a Satsuki que lo acompañe, pero tan pronto como dice esto, Suzu recuerda que Satsuki tiene que trabajar durante la noche, por lo que no podrá ir con Atari a ver los fuegos artificiales. Al final, Atari termina yendo con su hermana a ver los fuegos artificiales. Al llegar al lugar, reconoce a Kanda Renan, un amigo de Suzu. De repente, Atari recuerda que las chicas suelen usar yukatas para este evento, así que se pregunta si Chihara también usa este atuendo tradicional. Después de todo, realmente quiere verlo en yukata. Mientras divaga en sus pensamientos, Atari es interrumpido por Toko, quien lo llama de repente. En esto, Toko comenta sobre su intento de llevar a Makina a ese evento, y dice que en el camino, la chica simplemente salió corriendo hacia el santuario, por lo que terminó yendo solo al evento. Y al ver esto, Atari se disculpa con Toko por lo sucedido, y dice que encontrará una manera de resolver esto por él. Luego le dice a Suzu que necesita dejarla sola por un tiempo, a lo que Renan le recuerda que puede llamarla si está preocupado, y al encontrar a Makina, Atari le pregunta qué está haciendo, y ella a su vez dice que no esperaba que Toko fuera un chico tan maduro, y por eso terminó asustándose, y terminó huyendo del lugar, porque no sabía qué hablar con el chico. Y al ver esto,
Atari se queda confundido y recuerda que Makina siempre ha estado rodeada de chicos. Por lo tanto, ya debería estar acostumbrada a tratar con todo tipo de personas. Sin embargo, Makina dice que la situación allí era diferente. Después de todo, ella está acostumbrada a ser elogiada solo por personas superficiales, lo cual no es el caso de Makina. Toko, que es un hombre mucho más maduro de lo que esperaba, y además, Makina dice que nunca ha estado solo con nadie. Dicho esto, Makina nota que parece un campesino, así que, para intentar aclarar su imagen, dice que si la persona en cuestión es Atari, puede hablar con él con normalidad, porque la gente de su nivel no es problema. Al ver esto, Atari se confunde aún más con la chica, que acaba de llevarlo a la mierda, y se queda callada escuchando lo que tiene que decir. En esto, Makina dice que Toko ya llegó elogiando a su Yokata en cuanto la vio, y al ver esto, Atari finalmente se da cuenta de que está con Yokata, algo que aún no había notado hasta que ella lo dijo. Al verlo tan distraído, Makina dice que es perfecto para interpretar el papel de su novio, pero al ver esto, Atari la interrumpe diciendo que había quedado con su novia cerca, pero no pudieron verse. Al ver esto, Makina aprovecha la situación y dice que puede IR con él. Él, en lugar de Ishihara, y de pronto, dos hombres aparecen en el lugar, y al ver a Makina peleando con Atari, los chicos deducen que están en medio de una pelea, por lo que sugieren que Makina deje a Atari y se una a ellos. Pero al ver esto, Makina simplemente los ignora, y llama a Atari para hablar en otro lugar. Cuando se alejan un poco de los hombres, Makina y Atari son perseguidos nuevamente por ellos. En esto, deciden huir del lugar para poder perder a esos molestos tipos. Y aunque logran perder a los chicos, dice Makina que lo correcto sería que Atari les diera una lección a esos chicos. Después de todo, cuando su novia está rodeada como ahora, no debería simplemente decirle que corra, sino confrontar a los que la molestan. Mira, está bien que lo que debas hacer en una situación así sea bastante tenso, pero creo que meterse en una pelea con un grupo no es lo mejor, especialmente si no sabes pelear ni nada. Chicos, corran, busquen ayuda, porque podrían terminar en un ataúd con una vela negra. Al ver esto, Atari dice que no le importa ser patético, mientras la persona que le gusta se vea bien. Además, Atari recuerda que existía la posibilidad de que los chicos lo derribaran, dejando a Makina en una situación aún más peligrosa. Makina insiste en esta conversación, diciendo que también existía la posibilidad de que no pudieran escapar de los chicos. Al pensar en este escenario, Atari dice que, en el peor de los casos, arriesgaría su vida para protegerla. Vaya, retráctate. Atari acaba de decirlo. Y de repente, en medio de la conversación, los interrumpe Ishihara, quien por fin encuentra al chico. Aprovecha el encuentro repentino para presentarle a Makina. Pero en cuanto se saludan, Makina vuelve a huir de la situación, indignada al descubrir que la novia de Atari es más guapa de lo que imaginaba. Atari, por su parte, se da cuenta de que ya se está haciendo muy tarde, y se decepciona por no haberla conocido. Ishihara, después de todo, ahora lo único que pueden hacer juntos es volver a casa, y en cuanto a ella, Ishihara comparte su descontento, y dice que le gustaría quedarse con Atari todo el tiempo que pueda. Y al salir del metro, Ishihara nota que empieza a llover, y entonces Atari dice que irá a la tienda de conveniencia más cercana a comprar un paraguas. Pero Ishihara les recuerda que la lluvia todavía es muy ligera, por lo que pueden caminar sin preocuparse de mojarse tanto. Pero al intentar coger el paso, Ishihara casi se cae, y entonces el chico se apresura a abrazarla, y luego le ofrece la mano para que pueda apoyarse en él en el camino. Pero de repente, la lluvia empieza a hacerse más fuerte, y poco a poco se convierte en una tormenta. En ese momento, Atari recuerda que su casa es la más cercana, por lo que sugiere que se refugien allí hasta que pase la lluvia. Pero a mitad de camino, se encuentran con Satsuki, que volvía del trabajo, y también acabó atrapada en esa tormenta de última hora, por lo que se ve obligado a llevar a las dos chicas a casa de su tía, y él a su vez le dice, las chicas van a bañarse, mientras él separa algo de su ropa para que se la pongan. Y al escuchar esto, Ishihara se disculpa por darle todo ese trabajo al chico, pero Atari la tranquiliza diciéndole que no se ocupan de ningún trabajo. Ya en el baño, Ishihara pregunta si Satsuki siempre va a casa de Atari, a lo que la chica responde que sí, y le explica que siempre está ayudando a Suzu en sus plantaciones. Dicho esto, Satsuki
Satsuki tranquiliza a Ishihara diciéndole que no va a casa de Atari con ningún motivo ulterior. En esto, Ishihara deja claro que no le molesta, pero al ver esto, Satsuki cambia de tema, diciendo que ella no es capaz de sentir esa pasión que Ishihara tiene por Atari. Sin embargo, dice estar complacida con el hecho de que Atari sea feliz con la chica, y en cuanto a ella y Atari, Satsuki dice que nunca serán más que simples amigos de la infancia. Pero al ver esto, Ishihara dice que la situación sigue siendo muy extraña. Después de todo, Satsuki aparentemente tiene sentimientos por él, Atari, y aunque esto es cierto, Satsuki dice que aceptará todo lo que Atari le diga, y como él ya decidió que saldrá con Ishihara, ella no se interpondrá en su camino, y al ver esto, Ishihara dice que tiene un nombre para lo que Satsuki siente. Sin embargo, antes de que pudiera decir el nombre de lo que siente la chica, Ishihara se da por vencida, y se lo guarda para sí misma, y después de un rato, Atari recibe un mensaje de Renan, diciendo que Suzu dormirá en su casa debido a la lluvia, y al ver esto, las chicas notan que las tres estuvieron solas toda la noche, y en esto, Satsuki empieza con conversaciones más candentes, y al notar la reacción avergonzada de Ishihara y Atari, deduce que aún no han hecho cosas de adultos, y al pensar demasiado en estas cosas dichas por Satsuki, Atari pasa la noche despierta, solo imaginando a Ishihara que está durmiendo en la habitación de al lado con su propia ropa, pero al darse cuenta de estos pensamientos tomando el control, Atari comienza a purificarlos de inmediato, pues siente que necesita ser un hombre puro y recto para que Ishihara pueda seguir admirándolo. Decide irse a dormir pronto para evitar que estos pensamientos lo dominen por completo, pero antes de que pueda irse, Satsuki aparece de repente en su habitación, bromeando, diciendo que probablemente estaba decepcionado de que ella apareciera en lugar de Ishihara. Al ver esto, Atari responde enojado, diciéndole que deje de vagar por ahí. Sin embargo, Satsuki dice que solo se levantó para ir al baño, así que pronto volverá a dormir. Satsuki regresa a su habitación, pero antes de que Atari la llame, le agradece todo lo que hizo por Souzo, cuidando su jardín, incluso con ese mal tiempo. Aunque le agradece, Satsuki se disculpa por molestarlo con respecto a Ishihara. Aún esa mañana, Ishihara va a la habitación del chico e intenta hablar con él, pero al ver que no responde para nada, llega a la conclusión de que ya ha caído. En esto, Ishihara comienza a acercarse a él para besarlo. Mientras hace esto, nota que realmente está haciendo algo bizarro e incorrecto, por lo que Ishihara comienza a pensar en alguna excusa que pueda darle, en caso de que Atari termine despertando en medio de esa escena, y habiendo hecho eso, se acerca aún más a Wallowell. Sin embargo, Atari gira su rostro hacia un lado, mientras dice el nombre de Souzo, demostrando que está soñando con algo. En eso, Ishihara entra en razón y se da cuenta de que intentar besarlo mientras Atari duerme es un golpe bajo, así que decide irse y abortar su plan. Pero antes de que pueda irse, Atari la sorprende, despertándose repentinamente. Se acerca a ella y la confunde con Satsuki, pero al darse cuenta de que es Ishihara, le pregunta qué hace en su habitación. Él dice que no puede dormir, y además, ella demuestra que le molesta que la confunda con Satsuki, ya que le gustaría que le prestara más atención que a otras chicas. Dicho esto, decide apelar y está dispuesta a hacer lo que Satsuki mencionó antes. Luego se recuesta en la cama y le dice que suba las escaleras, pero tan pronto como Atari se acerca a ella, Ishihara revela que es su primera vez, por lo que confiesa estar un poco nerviosa por eso, pero al mismo tiempo, Ishihara dice que al hacer estas cosas con Atari se siente más cómoda, y al ver esto, Atari se baja de ella y dice que no deben hacer estas cosas con prisa, y con eso, Ishihara se va dejando a Atari sola atrás. Él a su vez siente que tomó la actitud correcta al no, y R hasta el final con la chica en este momento. Al final no quiere destruir su relación de noviazgo que acaba de construirse, por lo tanto quiere valorarla al máximo, pero al mismo tiempo Atari siente que terminó desperdiciando la oportunidad de haber hecho algo con Ishihara, mientras Ishihara comienza a llorar creyendo que puede haber decepcionado a Atari, porque cree que ahora él piensa que ella es una chica indecente. Amigo mío, no sé si sea por la cultura brasileña que está completamente rota, pero ya sabes, es complicado, es difícil. Es muy difícil entender Yapa en este punto, pero si quieres la continuación, deja un me gusta, suscríbete y definitivamente te lo traeré. Adiós.